Hola a todos los oyentes de Hablemos de Otra Cosa, soy Tamara Racedo y hoy en la columna de Periodismo Feminista vamos a conversar sobre México, en concreto sobre la interrupción legal del embarazo, que en estos días hubo una novedad muy importante. Nos acompaña Olivia Aguilar, que es socióloga y creadora del podcast Háblame Sucio. La escuchamos. La Suprema Corte de Justicia de aquí, de la Federación Mexicana, acaba de declarar, hacer una sentencia con respecto a la libertad reproductiva de las mujeres y las personas gestantes. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no se podrá encarcelar a ninguna mujer por abortar, por interrumpir su embarazo, independientemente de los códigos penales locales. ¿Cómo funciona el sistema judicial en el país? En México no tenemos un código penal único. ¿Eso qué quiere decir? Que cada estado tiene su propia jurisprudencia. Cada estado tiene su propio código. Esto, en un principio, era porque México es muy extenso y los problemas regionales eran muy diferentes. Siguen siendo diferentes, pues, pero esa es la razón. Cada estado es distinto, somos una entidad federativa, cada estado es una federación, entonces pues hay un código penal para cada estado. Entonces, en cada estado cambia la regulación o la penalización del aborto. ¿Cuáles son los estados que tienen legalizado el aborto? Desde ahora, ¿cambia la situación de las personas gestantes que decidan realizarse esta práctica? Ahorita, en este momento, septiembre 2021, los estados que tienen regulado la interrupción del aborto son Ciudad de México, Oaxaca e Hidalgo. En todos los demás estados no está regulado el aborto. ¿Eso qué quiere decir? Que sí sigue, a pesar de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, sí oficialmente sigue siendo un delito, porque los códigos penales únicos, pues no lo tienen regulado. Esta sentencia a favor de las mujeres y de las personas gestantes crea un antecedente, y esto se traduce a que si una mujer aborta en otro estado distinto al que les mencioné, puede ampararse ante un juez. Y esto quiere decir que ningún juez puede sentenciar con cárcel. Ya la Suprema Corte creó como un margen de maniobra, pues, una instrucción general a todos los jueces. ¿Crees que se modifica la situación a partir de este fallo? ¿Qué sería necesario para obtener una ley más amplia? Sí cambiaron las cosas, sí cambiaron la perspectiva, porque ya ninguna mujer que interrumpa su embarazo será encarcelada en México, pero quedan muchas otras cosas por hacer. Hay varias rutas. Una podría ser que pues presionar a los congresos locales para que pues modifiquen sus códigos penales. Eso es complejo, eso será un poco tal vez tardado, pues por ahí también se estará haciendo. La otra es, como lo que les decía, que no tenemos un código penal único que sea como el parámetro de toda la nación. La otra cosa que se podría hacer es que se cambiara en la Constitución, que en el cuarto constitucional se pusiera un agregado. Eso se tendría que hacer en las cámaras, en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Justamente ya había un dictamen en la legislatura pasada para la despenalización del aborto, pero no se pudo. Las fuerzas pues conservadoras de todos los partidos pues no dejaron que eso subiera a pleno y por lo tanto a una votación. ¿Cómo se llegó a esta resolución de la Corte Suprema? ¿De qué manera te interpela esta militancia? La sentencia de la Suprema Corte es a partir de un caso en Coahuila. Entonces, pues ya poquito a poquito se va presionando en los estados. Creo que en Sinaloa también se acaba de discutir, si no mal recuerdo. Entonces, pues poquito a poco, pues vamos ganando terreno, la marea verde. Pues yo sigo muy de cerca esta lucha. Es una lucha pues personal, es una causa que me mueve, que el Estado pues no intervenga en nuestros cuerpos, ¿no? Ni ninguna ideología política, no intervenga en las decisiones que yo tomo sobre mi propio cuerpo y también sobre mi maternidad y sobre lo que significo yo como mujer ante el mundo. Como yo estoy lista, soy capaz, tengo agencia de tomar mis propias decisiones con respecto a mi cuerpo y a mis planes de vida. Para mí es muy importante que el aborto esté regulado
porque sí, más allá de los encarcelamientos, el aborto clandestino pues es un problema a nivel mundial. ¿Existen estadísticas oficiales o de organizaciones? En México, en datos de hace algunos años, se realizaban 1 millón de abortos clandestinos al año. Esto es con datos de GIRE, una organización mexicana. Y de ese millón, 6 de cada 10 mujeres fallecen por complicaciones porque las condiciones se dan de forma insalubre. Los datos de encarcelamiento, uno de los datos que tengo es que entre el 2015 y 2018, 2,000 mujeres fueron encarceladas por abortar. Las causas cambian, como les decía, con respecto a cada estado. Guanajuato, Querétaro, 2 estados, son las legislaciones más restrictivas. Y, por ejemplo, en Michoacán y en Yucatán puedes abortar considerando la pobreza como una causa legal. ¿Qué piden los movimientos feministas en México? En Ciudad de México, por ejemplo, es legal hasta la semana 12, pero no es gratuito. Entonces, pues lo que nosotras queremos es que tengamos derecho a un aborto libre, gratuito, seguro, con las condiciones que nos merecemos. Y que se entienda esto como un problema de salud pública y no como un problema ideológico. Agradecemos a Olivia Aguilar su participación en el programa y recomendamos a los oyentes que escuchen su podcast Háblame Sucio. Recuerden que pueden leernos en periodismofemidisca.blogspot.com, encontrarnos en Facebook e Instagram como Periodismo Femidisca, suscribirse a nuestro canal de YouTube y escucharnos en las plataformas de podcast, donde van a encontrar las columnas de este programa y otros contenidos. Estamos en Anchor y Spotify como Periodismo Femidisca. Sigan escuchando Hablemos de otra cosa. Hasta la próxima.